que es la jurisdicción propiamente dicha, o de la justicia laboral, especialmente porque, como nosotros vamos a ver, en el proceso, en la etapa de conciliación, aparece la figura del conciliador. Y la figura del conciliador laboral, es un abogado de la matrícula, que es cierto que está inscrito en un registro que maneja el Ministerio de Justicia, que es el RENACLO, que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero el conciliador no deja de ser un abogado que incluso que atiende o atendía, cuando era esto presencial, en su estudio jurídico, y no recibe un sueldo del Estado, no está dentro de la estructura del Estado, funciona en su estudio jurídico, puede ejercer libremente su profesión. Entonces hay quienes han visto en esta etapa una suerte de privatización de por lo menos parte de lo que tiene que ver con la justicia, o quienes ven en esto simplemente un obstáculo más para que el trabajador pueda acceder a la jurisdicción en busca de la obtención de algún derecho que no se encuentre reconocido, ¿cierto? Quienes defienden este sistema piensan todo lo contrario, digamos que es una etapa ágil, que es una etapa que permite a las partes poder llegar rápidamente a un entendimiento y que descongestiona los tribunales laborales, que obviamente para aquellos que algunos de ustedes o ustedes estén trabajando en algún estudio jurídico, bueno, o ya incluso recibidos como abogados, sabrán que la justicia laboral está colapsada, digamos, ¿no? Entonces, la existencia de una etapa de estas características permite de alguna manera la descongestión del tema de los tribunales, ¿no es cierto? Insisto, permitiéndole a las partes obtener una solución rápida y mucho más económica que lo que puede suponer la instancia judicial. Debo decir, con respecto a esta instancia de la 24635, la creación del SECLO, que hace unos años ya el Ministerio de Trabajo está impulsando o tratando de exportar este modelo al resto de las provincias. En el caso y esto se veía especialmente en la gestión anterior, ¿no? en las publicidades institucionales del Ministerio de Trabajo en su página web, se podía advertir bueno, la publicidad que hacían los funcionarios del ministerio, que viajaban por las provincias tratando de vender las bondades del SECLO, y así fue, por ejemplo, que la provincia de Mendoza incorpora esta etapa, nada más que la diferencia es que en vez de llamarlo SECLO, le llaman OCLO, pero bueno, es exactamente lo mismo, ha sido hecho, hasta donde yo tengo entendido, con la colaboración y el asesoramiento de funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, de manera tal que esta instancia no solo se ha sentado en la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo, sino que también, se ha intentado proyectarla a otras jurisdicciones. Hace ya varios años que se dice que se quiere hacer algo similar en la provincia de Buenos Aires. En general, hasta donde yo tengo entendido, el Colegio de Abogados o las entidades que defienden a los abogados laboralistas, el Colegio de Abogados, por lo que yo tengo entendido, en buena medida se oponen. En fin, es una instancia que no deja, de ser controvertida, pero bueno, acá está, existe, y bueno, vamos a analizar un poquito. Por supuesto que esto hay que verlo siempre en el contexto en el cual funciona. Claramente, la instancia del SECLO funciona en un contexto no virtuoso. Es decir, con procesos tan largos, cualquier instancia de conciliación se desnaturaliza, porque
cuando los procesos son tan largos, entonces a la hora de una instancia de conciliación entra a jugar ya no tanto concesiones recíprocas, que es lo que se supone que debe privar en toda conciliación laboral específicamente, donde hay principios, como por ejemplo el principio de irrenunciabilidad de derechos. Entonces, con procesos tan largos ya no hay concesiones, o muchas veces no hay concesiones recíprocas, sino simplemente la necesidad del trabajador de tener que percibir algo rápidamente y no esperar la incertidumbre lenta y poco satisfactoria de la instancia judicial. Bueno, vamos a hablar un poquito, hecha esta presentación o esta aclaración, vamos a hablar un poquito de la instancia en sí, cómo funciona y el tema de bueno, cómo ha llegado acá el tema de la virtualidad, ¿no es cierto? Porque, a ver, acá se ha producido una reforma extraordinaria, digamos, por la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Si nosotros leemos, y esto no solamente en instancia de conciliación, sino también en instancia del proceso laboral. Si nosotros leemos la ley 18345, la ley 18345 es la ley que regula el procedimiento laboral en la Justicia Nacional del Trabajo. Si uno lee la ley 18345, esta ley, la última reforma que tuvo es esta, ¿no? La de la 24635, del año 1995. Imagínense que ustedes en esa época apenas estaba desarrollando Internet, en fin, la gente se iba de vacaciones y mandaba una postal o postales a sus familiares, amigos, por correo, o mandaba cartas, todavía. Así que imagínense ustedes que estamos hablando de dos realidades totalmente, digamos, totalmente diferentes, ¿no es cierto? En materia de comunicación especialmente, y obviamente en un proceso judicial hay muchas comunicaciones, ¿cierto? Y la ley 18345 es una ley que ni siquiera habla de las notificaciones electrónicas. No habla del domicilio, no habla ni en ninguna mención al domicilio electrónico. Y sin embargo, proceso, no solamente el proceso laboral, el proceso civil y comercial de la Nación, ya hace varios años que tiene las notificaciones y domicilios electrónicos, y ahora la digitalización del expediente. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con una regulación legal que está pensada para algo y regulando algo que no, totalmente distinto a lo que está ocurriendo en la realidad, y por eso la reforma procesal más importante que se ha producido fue a los empujones por la desgraciada situación de esta pandemia, pero que en materia de procedimiento ha impuesto por la fuerza de los hechos cambios dramáticos, que por supuesto también se proyectan en esta instancia previa. Hago una aclaración, yo no sé cómo estaban pensadas las intervenciones anteriores, digamos, en materia de preguntas, pero a mí puntualmente no me molesta que me interrumpan, digamos, si tienen alguna consulta para hacer, ¿no? Más allá que después vamos a dejar un tiempo al final para todas las preguntas, pero bueno, si alguien quiere hacer una pregunta en el medio de la exposición, no me molesta para nada, todo lo contrario, así que bueno, esto lo quiero, esto lo quería aclarar. Bueno, la ley 24635 a la vez está reglamentada, el decreto 1169/96, decreto 1347/99. Y en el artículo 1 se establece cuáles son los supuestos en los cuales la parte actora debe recurrir en forma previa a la instancia judicial. Es decir, el trabajador no tiene acceso
Digo el trabajador porque obviamente normalmente en todo juicio laboral es el trabajador el que va a ocupar la posición de la parte actora, en todo juicio, en la mayoría, digamos, en la mayoría de los juicios. Y en buena parte de los juicios va a ser la empresa la que va a ocupar la posición de la parte demandada. Por supuesto que esto no es en todos los casos, porque puede haber casos en los cuales esta situación se invierta. Por ejemplo, en una consignación, es decir, cuando el empleador quiere pagar la liquidación final y el trabajador no la quiere recibir, quiere hacer entrega de los certificados de trabajo previstos en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el trabajador no lo quiere recibir o hay algún conflicto con respecto a eso, bueno, el empleador puede demandar al trabajador o puede iniciar una acción judicial en la cual él va a ser el actor, el empleador y el trabajador la parte demandada para, bueno, en un juicio de consignación. O sea, que van a estar invertidos o que van a estar invertidos los roles. Lo mismo en materia sindical con los denominados juicios de exclusión de la tutela sindical, es decir, aquellos casos en los cuales el empleador inicie una acción judicial de exclusión de tutela porque quiere imponerle a un trabajador con tutela sindical, con fueros gremiales, le quiere imponer una sanción o lo quiere despedir. No lo puede hacer directamente, sino tiene que recurrir a la justicia pidiendo que le sean retirados, que sea excluido de la tutela para poder imponer la decisión que pretende hacer. Por supuesto, tiene que cumplir una serie de requisitos, porque ahí está involucrada la libertad, o está involucrado, puede estar involucrada el principio de la libertad sindical. Entonces, para preservar esa libertad sindical, la ley sindical establece una serie de requisitos, pero independientemente de eso, desde el punto de vista procesal, ahí los plazos, los términos se invierten y es el empleador el que va a ocupar la posición de la parte actora y el trabajador va a ser demandado. Pero excepto en estos casos muy particulares, en general es el trabajador el que ocupa el lugar de la parte actora porque está reclamando una indemnización por despido, porque lo despidieron y no le pagaron, o porque le pagaron mal, o porque reclama diferencias salariales, porque no le pagaron las horas extras, o no le dieron el certificado de trabajo. Y el empleador va a tener la posición de la parte demandada. Ahora, ese acceso, como señalamos recién, a la vía judicial está condicionada al cumplimiento y al agotamiento previo de una instancia de conciliación laboral obligatoria que regida por la 24635, en el cual en el artículo 1 se establece cuáles son los casos que necesariamente tienen que pasar por esta instancia. Dice el artículo 1, lo que ustedes tienen en pantalla es la reproducción textual del artículo 1 de la ley 24635. Ahí se dice que quedan incorporados o incluidos los reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo y que serán dirimidos con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial ante el organismo administrativo creado por el artículo 4 de esta ley, el que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Bueno, obviamente el artículo creado por el artículo 4 de esta ley es el SECTO, es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que tal como lo refiere el artículo que está en pantalla, es un órgano administrativo que está dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. De manera tal que todo reclamo individual y plurindividual que verse sobre conflictos de derecho y que obviamente sean de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, deben previamente pasar por esta instancia administrativa y obligatoria. Este artículo 1 debe verse en conjunción con el artículo 2, porque en el artículo 2 se establece, de esta ley, se establece cuáles son las excepciones. La primera de ellas, en el artículo 2, inciso 1, refiere a la interposición de acciones de amparos y medidas cautelares. Bueno, tanto las acciones de amparo como las medidas cautelares tienen, más allá que son cuestiones distintas, procesalmente distintas, en ambas tienen un denominador común, que es una situación de urgencia. Es decir, se acude a los tribunales
tanto por una acción de amparo como a través de una medida cautelar, porque hay una situación de urgencia, hay una situación de emergencia, y obviamente el obligar al trabajador o a la parte actora a acudir a esta instancia administrativa resulta incompatible con la urgencia que puede tener este tipo de medidas. Entonces, en estos casos, queda habilitada la vía judicial sin que deba pasar por el SECLA. Increíblemente, entiendo yo que por un error de orden administrativo, no se ha mencionado nada con respecto a las acciones sumarísimas. Ahora, obviamente, aquellas acciones sumarísimas, por analogía, tampoco están incluidas dentro de la, es decir, están exceptuadas del paso por el SECLA porque, digamos, las razones serían las mismas que el supuesto que estamos viendo ahora. Entonces, cualquier acción de carácter sumarísimo está exceptuado del SECLA. Nosotros ahora, con motivo, digamos, con motivo de la pandemia, bueno, en los tribunales los tribunales laborales tramitaron medidas cautelares y juicios sumarísimos en los cuales algún trabajador que había sido despedido sin causa, pese a la prohibición de los despidos establecidos por el decreto de necesidad de urgencia 329/20, bueno, entonces frente a esa violación, se ha entendido procesalmente la viabilidad tanto de la medida cautelar como para una suerte de no innovar, o la acción sumarísima para decretar la nulidad de ese despido, obviamente exceptuados del paso por el SECLA. Eso fue directamente va directamente a la instancia judicial, y sobre esto no hay mayores, digamos, no hay mayores discusiones con respecto a esto. Bueno, el segundo supuesto tiene que ver con las diligencias preliminares y la prueba anticipada. Bueno, obviamente también son acciones procesales o sea, que sería incompatible el trámite del SECLA frente a estas circunstancias. Las diligencias preliminares están destinadas para obtener algún dato o alguna circunstancia que permita poder entablar la acción, de manera tal de que no tendría ningún sentido iniciar una etapa de conciliación, porque a lo mejor hasta el actor desconoce el nombre del demandado, por poner un caso que podría llegar a darse. Y en el caso de la prueba anticipada, obviamente, también en la situación de urgencia, que se necesita producir la prueba, bueno, en forma previa, a través de la litis, etcétera, etcétera, de manera tal que tampoco esto tendría ningún sentido obligar a la parte actora a tener que pasar por el SECLA. En el inciso 3, se prevé como excepción en los reclamos individuales o plurindividuales objeto de acciones previstas en los procedimientos de reestructuración productiva, preventivo de crisis o de conciliación obligatoria previstas en la ley 2403 y 14186, y esta excepción está basada, obviamente, en la intervención previa del Ministerio de Trabajo, es decir, en estos conflictos, que en realidad son conflictos colectivos, en los cuales bueno, se abre una instancia en la órbita ministerial, si esa cuestión ha tenido tratamiento, ese reclamo individual de ese trabajador ha tenido tratamiento en esta instancia, obviamente no sería incompatible duplicar, digamos, esta instancia de conciliación. Por lo tanto, también estarían exceptuados. Bueno, demandadas contra empleadores concursados y quebrados también están exceptuados, básicamente porque en la situación procesal en la cual se encuentra el demandado, la situación concursal o falencial que se encuentra, bueno, no sería admisible una etapa de conciliación,
porque obviamente acá se juega el principio de igualdad entre los acreedores, digamos, ¿no? Y todas las soluciones deben darse en el marco de ese proceso, que es el proceso de concurso o en el proceso de quiebra. En el inciso 5, demandas contra el Estado nacional, provincial y municipal. Bueno, acá vale recordar que lo que determina la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo es la materia laboral. Entonces podría darse el caso de algún tipo de demanda contra organismos del Estado cuyos trabajadores estén regidos por normas del derecho del trabajo y no por normas del derecho administrativo. Es decir, para decirlo en términos más sencillos, que estén regidos por la ley de contrato de trabajo. Digamos, hay sectores de la administración, no sé, se me ocurre trabajadores de AFIP, ANSES, entes reguladores de materia, en materia eléctrica, el personal de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, es decir, hay, y son todos entes estatales, que, que pueden estar regidos por la ley, personal regidos por la ley de contrato de trabajo. Bueno, en ese supuesto, cuando el demandado es el Estado nacional, provincial o municipal, están exceptuados de la instancia de conciliación, especialmente por las restricciones que existen en el Estado para realizar transacciones, digamos, ¿no? Es un procedimiento bastante engorroso que yo creo que hasta hay que llegar a un decreto del Poder Ejecutivo, una cosa por el estilo, así que obviamente es algo absolutamente inviable en un proceso, digamos, en un proceso laboral y sería meramente discriminatorio. De todas maneras, la excepción se entiende que debe ser analizada de forma estricta, de manera tal que en el caso de empresas del Estado, por ejemplo, o de sociedades del Estado, no están incluidas dentro de esta excepción y tienen que pasar por la instancia del SEC. ¿No? Es decir, hay una serie de empresas que tienen capital o sociedades que tienen capital estatal mayoritario o único, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la empresa nucleoeléctrica argentina, NASA, que explota, o que, mejor dicho, que lleva adelante el funcionamiento de las centrales nucleares. Bueno, eso es un ente, es un ente que estuvo, creo que el presidente de la Nación en estos días. Bueno, esa es una empresa que está constituida como una sociedad, el capital es estatal, está sujeta a controles que tiene que ver con el funcionamiento estatal, pero no se considera incluida dentro de la excepción. Es decir, que si un trabajador tiene que demandar a la empresa nucleoeléctrica argentina, tiene que pasar por la instancia del SECLO, porque no estaría dentro de la excepción del inciso 5 del artículo 2 de la ley 24.635. Y también están exceptuadas las acciones promovidas por menores que requieran la intervención del Ministerio Público. Bueno, acá hay que recordar que, según la ley de contrato de trabajo, los menores de edad pueden celebrar, a partir de los 16 años, sujeto a ciertas condiciones, pueden celebrar contrato de trabajo. Y obviamente la ley de contrato de trabajo los habilita a estar en juicio por esas acciones. Ahora, en todas esas acciones debe intervenir necesariamente el Ministerio Público, digamos, ¿no? El defensor de menores. Entonces, como se requiere ese tipo de intervención, y esa intervención se va a dar en el marco del proceso judicial, ese reclamo no pasa por el SECLO y tiene que ir directamente a la justicia para que pueda intervenir el asesor de menores y eventualmente, si hay algún acuerdo, intervendrá el representante del Ministerio Público. Bueno, hasta acá, entonces, ¿quiénes son los que deben, en qué supuestos se debe iniciar el SECLO? Que, como se podrá advertir, es bastante amplio, ¿no? Es decir, las excepciones están acotadas y se habla de todo reclamo individual o plurindividual de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, que si no está comprendido en las excepciones, tienen que pasar necesariamente por la instancia de conciliación laboral obligatoria. Ahora, yo recién he planteado el caso de las consignaciones, por ejemplo, es decir, el caso en el cual el empleador quiere pagar una liquidación final, o quiere pagar un importe, o quiere consignar los certificados de trabajo.
Recuerden ustedes que la no entrega del certificado de trabajo, según la ley de contrato de trabajo, tiene una penalidad. El artículo 80 de la ley de contrato de trabajo impone al empleador que no entrega los certificados de trabajo a la finalización del contrato una indemnización a favor del trabajador de 3 sueldos, de 3 mejores remuneraciones mensuales normales y habituales. Entonces, obviamente el empleador está interesado en entregar esa documentación porque lo libera del pago de esta indemnización. Hay muchas discusiones sobre cómo se libera el empleador del pago de esta indemnización. Hay autores y doctrinarios y parte de la jurisprudencia que sostiene que basta con la puesta a disposición, es decir, mencionar en la carta documento que esa documentación está disponible para el trabajador que la vaya a retirar, pero hay otro sector de la doctrina y jurisprudencia en el cual yo me adhiero que considera que esto es insuficiente, es decir, no basta la mera puesta a disposición, sino que si se quiere liberar al empleador del pago de esa indemnización, hay que consignar judicialmente estos certificados. Bueno, la consignación judicial implica la apertura de un expediente judicial, obviamente. Y la pregunta que uno se hace acá es si esto debe pasar o no por el SECLO. Obviamente acá la norma no es del todo claro, porque si nosotros miramos las excepciones, no está dentro de las excepciones, pero podemos decir que no se encuentra incluida la consignación dentro de los supuestos de paso obligatorio por el SECLO, porque en rigor este depósito judicial de estos certificados de liquidación final, de suma de dinero, etcétera, etcétera, no constituye precisamente un reclamo individual o plurindividual, ¿no? Que es lo que decía, recuerden ustedes, el artículo 1 de la ley 24.635. Bueno, vamos a ver un poquito ahora, hecha esta consideración sobre cuándo sí, cuándo no. Bueno, ¿cómo se inicia el trámite ante el servicio? O sea, ¿cómo se inicia el trámite? ¿Cómo se inicia esta etapa administrativa? Bueno, con respecto a esto, hay que hacer un señalamiento, ¿no es cierto? El inicio del trámite ya antes de la pandemia era un inicio virtual, es decir, ese trámite de SECLO ya tenía una etapa de carácter virtual, ¿no es cierto? Porque, afortunadamente, ¿no? Porque en los inicios el trámite era de inicio era realmente tortuoso, digamos, ¿no? Era un trámite que tenía que hacer personalmente el trabajador o tenía que ir mediante un apoderado, era un trámite que se hacía en ese momento, que ahí funcionaron originariamente las oficinas del SECLO en las calles Callao y Bartolomé Mitre, justo en la esquina. Ahora está el Tribunal del Servicio Doméstico en esa, y lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Negociación Colectiva, sindicales, bueno, en fin, hay toda una dependencia del Ministerio de Trabajo muy importante, pero y ahí estaba el SECLO, ¿no? Había que hacer, para iniciar el trámite, el trabajador, largas esperas de 2, 3 horas, era una cosa realmente, realmente tortuosa, ¿no? Para entregar un formulario para que se le cargaran unos datos. Bueno, esto paulatinamente se fue modernizando, primero el SECLO se mudó y pasó a su actual dirección, ahí en la calle Alsina 600, cerca de la Plaza de Mayo, parte administrativa estamos hablando. Se estableció un sistema de turnos, ya la cosa era bastante más ágil, porque ahí se pedía un turno, entonces el trabajador iba con un turno previamente asignado y terminaba de completar el trámite de inicio. Y hasta que finalmente
se estableció todo el sistema de inicio en forma virtual. Para poder hacer ese trámite y ese inicio en forma virtual, el Ministerio de Trabajo, el SECLO, hizo un acuerdo con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y se estableció un portal dentro de la página web del Ministerio, o sea, dentro de la página web del SECLO, hay un portal que es el portal del abogado, y en ese portal del abogado, el abogado, previa registración, puede ingresar y a través de su quiz, con una clave, ingresa y puede operar con el sistema que básicamente está dirigido al inicio de los trámites de conciliación. Obviamente, para poder operar en ese portal, ese abogado tiene que cumplir con dos requisitos. El primer requisito es estar matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y el segundo de los requisitos es estar inscrito y registrado, mejor dicho, en el portal de abogados del centro. Trámite que yo les recomendaría que lo hicieran, digamos, ¿no? Para aquellos que, bueno, que están estudiando, bueno, una de las cuestiones que deben hacer es, una vez que se reciban, se matriculen, los huevos y toda la cosa toda la liturgia que hay cuando uno se recibe. Bueno, una de las primeras cosas que deberían hacer es registrarse en el SECLO, porque aunque no se dediquen a la parte laboral, o aunque se dediquen a la parte, pues ustedes me dirán, bueno, pero yo voy a defender empresas y esto a mí no me va a servir. No, le va a servir porque de repente tienen que iniciar un acuerdo espontáneo y van a necesitar estar registrados en el SECLO. Así que bueno, lo que abunda no daña, es conveniente tener completado trámite, digamos, ¿no? Y estar habilitado para poder iniciar el trámite. Esto es bastante, digamos, es bastante sencillo. En realidad el abogado se convierte, o sea, lo que antes hacía el operador del ministerio, el operador del SECLO, el empleado del SECLO, es decir, yo lo que decía es que antes iba el abogado, el actor, el trabajador, iba con el formulario, se lo daba con el DNI a un operador, un empleado administrativo del SECLO, agarraba la computadora y cargaba los datos. Bueno, ese trabajo en la actualidad lo hace el abogado en el inicio del trámite, es decir, este es un trabajo que ha quedado liberado de hacerlo la estructura administrativa. Entonces, lo que estaba previamente volcado, se tenía que volcar en un formulario, ahora se tiene que volcar en digamos, cuando una carga los datos para iniciar el procedimiento. No es difícil porque el mismo sistema les va a ir indicando cuáles son los datos que tienen que ser. Yo tengo un pequeño rústico tutorial sobre cómo se inicia el trámite en el SECLO, pero yo no sé si lo voy a poder poner para compartir, pero por un tema de mi falta de conocimiento, porque yo lo había querido pegar en el PowerPoint, pero esto no lo pude hacer. Entonces quiero ver a ver si lo puedo hacer, y si no, bueno, veo a ver cómo, a ver. Ahora no estoy pantalla, no estoy compartiendo nada, ¿no es cierto? ¿Todavía? ¿O sí? Sí, se ve algo en la pantalla. Algo negro se ve, ¿no es cierto? A ver, ahora lo pongo. ¿Esto se ve ahora o no? Que aparece Ahora es la página de Google. Ahí bien, bueno. Bueno, ahí vamos a ver si se puede, si se entiende y se ve algo. A ver, lo pongo para compartir, a ver.
Bueno, ahora hay una segunda parte, pero ¿se vio se vio y se escuchó algo más o menos? ¿Cómo salió esto? Yo particularmente no escuché nada, pero sí se vio que decía al inicio del trámite SECLO.
y Ajá. después seguía. No se escuchó, me están diciendo acá. Bueno, bueno, sí, en realidad, bueno, pero se vio, digamos, en realidad no aportaba demasiado lo que yo estaba señalando, es decir, ahí se ingresaba con el quit, se ingresa con el quit, había ingresado con el quit particular mío. Este es un video que es viejo, digamos, ¿no? Porque yo ejercí la profesión en forma, digamos, en forma independiente, y esto está confeccionado cuando yo ejercía la profesión en forma, digamos, en forma independiente, digamos. De manera tal que, bueno, estaba habilitado para hacer este tipo de trámite. Bueno, esta es la primera parte donde se tienen que cargar algunos datos, entonces pongo la segunda parte, que es un minutito más, para ver cómo se completa el trámite, y bueno, si no se, ya que no se escucha, lo comento, lo voy a comentar yo entonces, porque bueno, evidentemente hay algo que estoy haciendo, que estaría haciendo mal, digamos. No, bueno, y esta es la segunda parte, digamos, del video, donde hay que completar, bueno, datos de la relación laboral, fecha de ingreso, importe del reclamo, que es obligatorio, ahí y una vez que están completados esos datos, van los datos de la parte demandada. Qué tipo de persona jurídica es, qué es lo que estamos poniendo en este caso. Bueno, vamos a poner ahí, bueno, una persona física, en este caso, obviamente el quit, y eso automáticamente va a dar el nombre, la actividad del demandado, que hay algunas predeterminadas, pero si no, ponemos, bueno, comercio, por ejemplo. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema dirección, localidad, calles, etcétera. Como ustedes podrán ver, no tienen muchas dificultades para completar esto, porque el propio sistema marca con un asterisco los datos que hay que completar. Si los datos no se completan, no se puede pasar a la página siguiente, ¿no es cierto? Eh, bueno, creo que vamos a cliquear guardar. Ya están cargados los datos del demandado, habíamos cargado los datos del actor, los datos del trabajador ya vienen previamente determinados. Y ahora deberíamos apretar seguir. Bueno, y acá en esta parte el sistema nos va a pedir que subamos digitalizado dos cuestiones en forma indistinta. O el poder o el DNI digitalizado, todo con formato PDF. Circunstancia lógica, porque ustedes fíjense que nosotros estamos actuando como abogados, pero en realidad el reclamo lo está haciendo un trabajador. Entonces, el sistema, por una cuestión de seguridad, me pide el poder, o si no tengo el poder, al menos la fotocopia del DNI digitalizada. Bueno, ahí tengo que seleccionar el archivo. Si yo cliqueo ahí, bueno, voy a ir a mi PC y me van a aparecer los archivos y seleccionaré donde yo tengo el documento que voy a subir. Una vez que lo agrego y una vez que confirmo los datos, el sistema me va a pedir una suerte de confirmación, porque esto implica una declaración jurada por parte del abogado, de
de que yo realmente estoy iniciando con autorización del trabajador y que los datos son, correctos, digamos. Y entonces ahí va a quedar concluido el trámite, y una vez concluido el trámite, al tiempo, digamos, el SECLO me va a asignar un conciliador y una fecha, digamos, una fecha de lo que va a ser la primera audiencia. El SECLO se va a ocupar de notificar al empleador, al demandado y al conciliador. Es decir, que el abogado que completó todo este trámite, lo único que va a tener que hacer es avisarle a su cliente, avisarle al trabajador, bueno, la fecha y día de la audiencia de conciliación, que en la etapa prepandemia era en el estudio del conciliador, que obviamente aparecía en el propio sistema del SECLO cuando se emitía el aviso del sorteo, pero bueno, ahora vamos a ver que esto se hace en forma totalmente virtual también, lo que tiene que ver con la audiencia, de conciliación. Bueno, vamos a esto ya lo vimos. Bueno, un tema muy importante tiene que ver con los efectos del tema de la iniciación del trámite, ¿no? Porque ustedes saben que todos los créditos de carácter patrimonial tienen un plazo de prescripción. En el caso de los créditos laborales, el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los créditos laborales prescriben a los 2 años. Y hay distintas causas que pueden interrumpir o suspender el plazo de prescripción. Recuerden ustedes que la suspensión implica que durante el acto suspensivo el plazo no sigue corriendo, pero de prescripción, pero una vez que se termina el acto suspensivo, se reanuda el corrimiento del plazo. La prescripción no va a correr durante un plazo de 6 meses, vencido el cual se va a reanudar el corrimiento de los plazos. Esto implica, y además debo decir que el periodo de conciliación el trámite dura bastante menos. Entonces, en los hechos, este plazo implica agregarle al plazo de prescripción de 2 años, y se inicia el SECLO 6 meses más de prórroga, que va a presidir las actas y las audiencias de conciliación, y es digamos, un actor en toda esta etapa que tiene una retribución, que son los honorarios. ¿Quiénes pueden ser conciliadores? Tienen que ser abogados, supuestamente con especialización en Derecho del Trabajo, y inscritos en el RENACLO, que es el Registro Nacional de Conciliadores Laborales, que depende del Ministerio de Justicia. Esto es un número cerrado, no es como las mediaciones, no es como los mediadores, ya hay un listado cerrado, que el sistema, el SECLO, asigna por cada trámite que se inicie. En su momento se dijo que se iba a hacer un concurso para ampliar la lista, etcétera, etcétera, pero hasta donde yo sé, por una circunstancia o por la otra, eso nunca se termina de materializar, de manera que, bueno, esta es la situación actual. Ahora, ¿cómo se retribuyen los honorarios del conciliador? Bueno, básicamente mediante dos mecanismos. El primero de esos mecanismos es, o mejor dicho, mediante 2 supuestos distintos. Un supuesto es cuando el procedimiento se cierra sin acuerdo o con acuerdo. Porque los honorarios del conciliador
son una suerte de honorarios a resultado, es decir, está mejor retribuido la finalización exitosa del proceso con un honorario mucho más importante que si el acto se termina o el procedimiento se termina sin acuerdo. Bueno, ¿cómo se fijan los honorarios? Bueno, hay una resolución conjunta, la número 2, del año 2016, entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo, donde se crea una unidad móvil que es el UOCOL, la Unidad de Honorario Profesional del Conciliador Laboral. Así como los abogados tienen el UMA, esa unidad de medida para el tema arancelaria, para la regulación de sus honorarios, los conciliadores laborales consiguieron crear una unidad móvil que está en relación con el valor de una unidad salarial que rige en la administración pública, que son las denominadas unidades retributivas. No vale la pena profundizar mucho en esto, pero bueno, simplemente hay que tener en consideración que cuando aumenta el salario de los empleados de la administración pública, van a subir los honorarios del conciliador. Entonces, dejó de ser un monto fijo, como era originariamente, que quedaban rápidamente desactualizados, y pasó a ser una unidad móvil, y se establece que el honorario básico, es decir, cuando no hay acuerdo, va a ser equivalente a un UOCOL. En cambio, cuando el acuerdo termina en forma exitosa, se va a pagar el honorario por haberse llegado a un acuerdo, y es 11 veces más, digamos, ¿no? Es decir, son 11 UOCOLs. Estos números no sé si están debidamente actualizados, pero en principio, por la información que yo tengo, los honorarios serían estos: honorario básico, 1.250 pesos cuando no hay acuerdo, y 13.750 cuando se llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el pago además está a cargo del fondo de financiamiento. El fondo de financiamiento es un fondo que crea la ley 24635, es decir, en definitiva, es un honorario que paga el Estado, digamos, ¿no es cierto? Que a la vez este fondo recauda, ¿no? Porque los conciliadores, cuando se matriculan, todos los años tienen que pagar, creo que como una suerte de cuota de inscripción. Hay trámites que toma el ciclo que son arancelados, no esto. Bueno, en fin, tiene algunos recursos este fondo, y bueno, con ese fondo se paga el honorario básico, en el cual obviamente el conciliador tendrá que hacer ese trámite administrativo presentando todos los datos, toda la documentación que se le requiera para poder cobrar ese un WOCOL. Y va a necesitar 11 expedientes sin acuerdo para alcanzar el monto que le va a corresponder por un ciclo terminado en forma exitosa, que son 11 WOCOLs, insisto, a valores de hoy, en principio 13.750 pesos, y está a cargo del empleado. Es decir que en el mismo acto, en el misma acta donde se celebra el acuerdo, vamos a ver, se establece que el pago de este honorario está a cargo del empleador, y bueno, se establece la forma de pago, la fecha de pago de este honorario en este acuerdo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, algunas cuestiones, vamos a ver algunas cuestiones de tipo reglamentarias, y después vamos a ver algunas cuestiones desde el punto de vista práctico, digamos, ¿no? Bueno, el tema del ciclo se lleva adelante a través de audiencias, ¿no es cierto? La primera la va a fijar el ciclo una vez que se inicia el trámite. Luego, a partir de allí, va a ser el conciliador, o sea, las sucesivas audiencias, va a ser el conciliador, conjuntamente con las partes, donde, bueno, van a acordar las fechas de las sucesivas audiencias. En esta normativa, que está en el decreto 1347/99, que es el trámite reglamentario, bueno, establece este tema, que las audiencias y todo lo que tiene, o sea,
esto como que tiene dos partes, digamos, una parte administrativa que es la parte de inicio y una parte que es el corazón del procedimiento propiamente dicho, que son las denominadas audiencias, que son estas reuniones que se llevan adelante o se celebran cuando era presencial en las oficinas del conciliador. Y eso lo dice el artículo 16, y el artículo 17 fija el horario en el cual se puede celebrar la franja horaria en el cual se pueden celebrar estas audiencias, ¿cierto? Obviamente se tiene que desarrollar en días hábiles judiciales, es decir, de lunes a viernes, no se puede llevar adelante en días feriados, ferias judiciales, etcétera, etcétera, salvo que haya algún acuerdo, digamos, entre las partes y el conciliador. Y la franja horaria es entre la hora 8 y la hora 18. Entonces, fíjense que la franja horaria es distinta al horario de funcionamiento de los tribunales. Mientras los tribunales funcionan en la franja horaria de 7:30 a 13:30, la franja horaria para las audiencias del SECLO es, en principio, entre la hora 8 y la hora 18. Una franja horaria bastante más amplia, digamos. No, bueno, obviamente todas las audiencias se rigen por el principio de confidencialidad, y en cada una de las audiencias se tiene que levantar un acta. Si no hay acuerdo, si no se puede en el acta dejar constancia de el contenido, ni las ofertas, ni que uno aceptó, ni que el otro no aceptó, sino simplemente si las partes, quienes comparecieron, si se fija una nueva audiencia y si se cierra y si no hay acuerdo, digamos, ¿no? Y si hay acuerdo, los contenidos, digamos, el contenido del acuerdo. Pero bajo ninguna circunstancia puede quedar plasmada digamos, los pormenores o las posiciones de las partes en lo referido a lo que se ha discutido. Y tampoco podría citar al conciliador en el juicio, ni hacer manifestaciones en la instancia judicial sobre lo que tramitó, lo que pasó, digamos, lo que pasó en el SECLO, ¿cierto? Yo me acuerdo un caso que tuve hace muchos años, cuando yo litigaba, que era un despido sin causa. Miento, era un despido porque decían que el trabajador estaba con un contrato a plazo fijo, bueno, se venció el término del contrato a plazo fijo, y bueno, el actor reclamó las indemnizaciones por despido porque consideraba que era un contrato, la finalización de un contrato, injustificadamente un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, y el demandado consideraba que era un contrato de trabajo a plazo fijo y que le correspondía al media indemnización. Bueno, llegamos al SECLO, ¿cierto? Vamos al SECLO. Y en esa instancia del SECLO, era una empresa del Estado, ¿no? Las empresas del Estado tienen sus particularidades regidas por la ley de contrato de trabajo. No es la empresa que mencioné, hace un ratito. Otra. Y bueno, y llega el abogado, me acuerdo, con un cheque, donde era como una suerte de allanamiento, digamos, porque la empresa se allanaba y se venía a pagarle una liquidación final, es decir, la indemnización por despido. Pero esa liquidación final tenía dos inconvenientes, por las cuales yo no la quería aceptar. La primera de ellas porque, según el artículo 2 de la ley 25.323, si el trabajador tiene que ir a juicio o a la instancia administrativa para cobrar sus indemnizaciones, las mismas tienen un recargo del 50%. Punto 1. Y punto 2, porque interrogado a la parte, al letrado de la otra parte, si
¿Qué pasaba con el tema de mis honorarios? El abogado de la otra parte me dijo que mis honorarios, porque iban a pagar si ellos iban a pagar toda la indemnización y que la empresa o no se iba a hacer cargo o iban a hacer a modo de excepción una consulta en no sé dónde, al servicio jurídico, no sé, o sea, no, en definitiva. Obviamente, bajo esas circunstancias, yo no acepté la propuesta o la posición que sostenía la demandada. Hasta ahí estaba todo dentro de los carriles normales de una conciliación. Pero es de aquí que, bueno, entonces, en esa audiencia no estaba el trabajador, y la reglamentación en materia de SECLO establece que el trabajador tiene que estar personalmente. Si no basta el poder, si no tiene que comparecer personalmente. Entonces, no se produjo el cierre y se fijó una nueva audiencia. Hasta ahí, todo normal. Yo no tuve ningún problema, íbamos a seguir conversando, etcétera, etcétera. Bueno, se va a la conciliadora a levantar el acta, y cuando levanta el acta, en el acta figuraba que el empleador ofrecía pagar una suma de tantos pesos con los cheques número tal, del banco tal, y que quedaba condicionado eso a la respuesta de la parte acta, para ver si aceptábamos o no. Obviamente, eso no solamente no reflejaba lo que había ocurrido, porque en ningún momento yo había señalado eso, pero fundamentalmente lo ilegal de todo eso era que eso viola el principio de confidencialidad, porque bajo ninguna circunstancia se podía consignar una circunstancia como esta. Bueno, yo creo que fue la única vez que hice una denuncia a un conciliador, porque la violación era flagrante de lo que es principio de confidencialidad, está en el artículo 12 del decreto 1169/96, y después de no sé cuántos años, el RENACLO, que es el que hace los sumarios contra los conciliadores, me mandaron un telegrama para decirme, creo que como 3, 4 años después, si ratificaba o no la denuncia. Y para ratificarla tenía que ir personalmente al Ministerio de Justicia. Fui personalmente al Ministerio de Justicia a ratificar la denuncia, y después no sé cómo terminó esto. Supongo que lo habrán liberado a la conciliadora porque, porque ya estaría recontra prescrita el plazo para imponer una sanción, porque han pasado como 3 o 4 años, ¿no? Pero lo más importante, más allá de esto, es que había un dictamen en el expediente administrativo donde ratificaba lo que yo acabo de decir recién, ¿no? Que había operado ahí una violación al principio de confidencialidad. O sea, no se puede consignar en las actas más que llegaron a un acuerdo, no llegaron a un acuerdo, y nada más. Bueno, después, en esta primera audiencia, insisto, esa primera audiencia, el SECLO marca y señala, mejor dicho, notifica partes y notifica al conciliador. En esa primera audiencia, el reclamante, es decir, el actor, puede ampliar el objeto del reclamo, ajustando el monto, puede enderezar el reclamo, puede ampliar el reclamo contra otros demandados que no hubiesen sido incluidos en el formulario inicial, y ambas partes pueden pedir la citación de terceros. Pero bueno, la importancia de esta primera audiencia para poder hacer este tipo de cuestiones. Si no se hace, y después resulta que dicen, y yo podía haber citado también a otro demandado, porque ustedes recordarán que en la ley de contrato de trabajo hay varios supuestos de responsabilidad solidaria, artículos 29, 30, 31, 29 bis, en fin,
228. Hay varios artículos donde se impone la responsabilidad solidaria, las solidaridades que surgen de la Ley de Sociedades Comerciales en materia de desestimación de la personalidad jurídica para accionar contra socios, gerentes de las sociedades. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de supuestos donde se puede extender en forma solidaria una eventual condena y de repente ustedes se dieron cuenta, che, me olvidé, podría haber... Bueno, si no lo hicieron en esa primera audiencia, cuando ustedes quieran, antes de iniciar la demanda, van a tener que iniciar un nuevo ciclo contra ese empleador que se olvidaron de incluirlo o de no en el formulario de inicio o en esta primera oportunidad cuando tienen la posibilidad de fijar la audiencia. Bueno, tema de las incomparecencias. El procedimiento, para el caso de las incomparecencias, se establecen multas. Yo honestamente no sé esto qué aplicación práctica tiene. Primero porque esto, la multa de alguna manera la tiene que imponer el conciliador y esto muchas veces no se hace. Y bueno, si se hace, esto va al Ministerio de Trabajo para que la parte de multas inicie la ejecución de la misma, digamos, ¿no? Pero bueno, la norma prevé multas por las incomparecencias, obviamente, incomparecencias injustificadas. En el caso de incomparecencia del demandado, si comparece a la primera audiencia, a diferencia del régimen de la mediación, bueno, a ver, puede ocurrir dos cuestiones, ¿no? Que esté bien notificado o que esté sin notificar. De todas maneras, aun cuando esté bien notificado, esa incomparecencia injustificada no habilita la terminación del procedimiento, la clausura del procedimiento. En el proceso de mediación, por lo menos en el proceso de mediación en la justicia civil y comercial, en el proceso civil y comercial, si el demandado no debidamente notificado no concurre a la etapa de mediación, es el actor el que decide si prefiere que lo citen a una segunda audiencia o si por el contrario prefiere cerrar el procedimiento. En materia laboral, el actor no tiene esta posibilidad porque solamente 2 incomparecencias injustificadas es la que va a permitir la terminación y el cierre, digamos, el cierre del procedimiento. Ahora, si la incomparecencia se dio porque el actor, el demandado, no se pudo notificar, entonces el SECLO va a dejar sin efecto la audiencia y le va a dar un plazo de 5 días al reclamante, es decir, al actor, para que o bien denuncie el correcto domicilio de ese demandado o pida notificación bajo responsabilidad de la parte. Estos serían los dos supuestos. Obviamente, la primera notificación, les tengo que señalar a la primera audiencia, se hace por telegrama, es decir, se hace a través del sistema de comunicaciones telepostales del Correo Argentino. En cambio, cuando se pide la notificación bajo responsabilidad de la parte, se hace por un oficial notificador del Ministerio del Trabajo. Entonces, bueno, tiene esa doble, digamos, esa doble posibilidad. Yo les recomiendo, me parece que pedir responsabilidad la notificación bajo responsabilidad de la parte, digamos, ¿no? Si tienen alguna duda al respecto. Esto no es lo mismo que la notificación de la demanda. Digo que no es lo mismo, ¿por qué? Porque en el caso de la notificación de la demanda ya en la instancia judicial, si yo notifico un domicilio que no es, le estoy privando al demandado del derecho de defensa y esas actuaciones van a terminar siendo nulas. Si yo pido notificación bajo responsabilidad de la parte en esta instancia administrativa y después resulta que el domicilio no era, la nulidad no va a corresponder porque
uno de los requisitos, supongo yo que lo vamos a ver en alguna de las instancias del curso, para que proceda la nulidad es que el que lo pide, el que promueve la nulidad, el pedido de nulidad, tiene que demostrar un perjuicio concreto, no basta la nulidad por la nulidad misma. De tal manera que, y acá no la hay, porque a ver, ¿cuál sería el perjuicio que se le genera al demandado por no ser citado a una instancia de conciliación? Ninguna. Si ese demandado tiene tantas ansias de conciliar, lo que puede hacer es pedir en el juzgado que le fijen una audiencia de conciliación y seguramente con mucho gusto el juzgado se la va a fijar. Porque quiero decir con esto que las posibilidades conciliatorias no se agotan en esta instancia. No hay ningún obstáculo, ni hay ningún impedimento para que después las partes se puedan poner de acuerdo durante el curso de la instancia judicial. Y además seguramente el juzgado, por lo menos una audiencia de conciliación, luego de la traba de la litis, luego de contestar la demanda, le va a fijar. O sea, no es que o se concilia acá, esto muchas veces yo se lo comentaba, ¿no? Cuando yo ejercía, o sea, varias cosas, porque acá en el ejercicio profesional es muy importante hablar con el cliente y explicarles cómo son las cosas. Este tema de cómo se pagan los honorarios de conciliadores. Esto hay que explicárselo al cliente. ¿Por qué? Porque yo voy acompañando, un abogado va a acompañar a un trabajador y hace un reclamo X. El demandado dice, no, esto que usted me está reclamando es una locura, está loco el abogado. Y el conciliador de repente se pone del lado del demandado. Se pone del lado del demandado, ¿por qué? Para bajar el monto de pretensión. ¿Pero por qué? Porque justamente el premio que se va a llevar esos 11 hugocoles es si se llega a un acuerdo, no importa si el acuerdo es bueno o es malo, si el acuerdo es justo o no. Entonces, y eso, la persona que va, ¿qué sabe? Ve una persona que preside la audiencia y supone que es alguien independiente, totalmente imparcial y que no tiene ningún interés en ella. Y si bien el conciliador se supone que es imparcial, sí tiene un interés, porque tiene el interés que se llegue a un acuerdo, porque cobra 11 veces más si se acuerda que si no se acuerda. Entonces, esto hay que decírselo digamos, al cliente, ¿no es cierto? Son cosas bueno, que es muy importante tener presente en la comunicación al cliente. Y la otra, este tema, que el hecho de que no se acuerde en esta instancia, esto no quiere decir que la cosa se convirtió en cara o cruz, bueno, sale el Pato Gallareta, esto no arreglamos, o no va bien, o la gloria o devoto. No, porque incluso si se cierra sin acuerdo y todavía no se inició en instancia judicial, se puede reabrir el procedimiento, llamando por teléfono al conciliador, nada más. Y si ya se inició la demanda judicial, bueno, también se puede conciliar. Con las audiencias que va a fijar el juzgado, o el teléfono existe y se pueden poner en contacto los abogados para tratar de llegar, digamos, de llegar a un acuerdo. Así que, en mi caso, en el ejercicio profesional, he llegado a tener incluso, y esto no es una cosa para nada inhabitual, ¿no? Audiencias hasta con sentencia de primera instancia en la Cámara, ¿no? Algo que cuando ustedes ejerzan la profesión les va a resultar, y lo hagan en la parte laboral, les va a resultar muy común escucharlo. Audiencia artículo 80. La audiencia artículo 80 es una audiencia de conciliación que puede fijar el juzgado en cualquier instancia del proceso cuando no haya sentencia firme. Entonces, incluso hasta en Cámara, no digo que sea frecuente esto, pero les puede ocurrir que hasta en Cámara, con una sentencia apelada, le pueden fijar una audiencia artículo 80. Entonces, la importancia de aclararle esto al trabajador. Bueno, la 24635 establece que la duración de todo este trámite no puede, o tiene un plazo, que son 20 días hábiles para cumplir su cometido, el conciliador tiene, desde la celebración de la primera audiencia. Y bueno, una vez transcurrido este plazo, las partes pueden pedir el cierre del procedimiento. Y de común acuerdo, las partes pueden, obviamente, pedir y acordar una prórroga del procedimiento de conciliación. Bueno, y el trámite obviamente puede finalizar
con acuerdo y sin acuerdo. Pero antes de ver la finalización del trámite, bueno, además de la parte reglamentaria, les quiero contar un poquito cómo funciona, es decir, me quedaría a ver cómo funciona la parte práctica, digamos, y cómo funciona todo esto, pero en la etapa virtual, digamos, que en rigor es igual, pero tratando de reproducir los actos virtuales, o sustituir, mejor dicho, los actos presenciales, las audiencias, a través de algún sistema tecnológico. Ahora lo vamos a ver, pero digamos, después el procedimiento, en esencia, es exactamente, digamos, es exactamente el mismo. ¿Cómo se desarrollan estas audiencias estas audiencias? Bueno, una situación normal, por decirlo de alguna manera, es que en esa primera audiencia, supongamos que la parte más, ¿no? En esa primera audiencia, normalmente el conciliador le cede la palabra al letrado de la parte actora para que explique en qué consiste el reclamo. Ustedes piensen que el conciliador no tiene ningún elemento. Tienen esos 4 o 5 elementos que, bueno, en ese video que no se escuchaba, y los datos eran la fecha de ingreso, el salario, el monto estimado del reclamo, la fecha de egreso. Ustedes imagínense que con eso el conciliador no tiene ningún elemento como para poder actuar. No sabe si el despido fue directo o indirecto, no tiene absolutamente... No. Entonces, necesariamente requiere una presentación sucinta del caso. Entonces, normalmente se le cede la palabra a al letrado de la parte actora para que explique los alcances, digamos, bueno, en qué consiste el reclamo. Una vez que termina el letrado de la parte actora, le va a ceder la palabra al letrado de la parte demandada para que diga lo que tenga que decir, y le va a pedir, seguramente, cuando termina el letrado de la parte actora su exposición o su relato, le va a preguntar si tiene alguna liquidación para darle al letrado de la parte demandada. Entonces hay que ir a la audiencia con una liquidación. Hay que estar preparado en esa audiencia con una liquidación de los rubros objeto del reclamo. Probablemente el demandado tome esa liquidación y diga que necesita estudiarlo, necesita consultarlo con el cliente, y normalmente se puede llegar a fijar una segunda audiencia. Esa segunda audiencia ya queda las partes notificadas con la misma celebración del acta, ¿no? Porque de todas las audiencias se tiene que levantar un acta. Bueno, entonces en ese acta se deja constancia de los comparecientes y que continúa el procedimiento con la fijación de una nueva audiencia. Y esta audiencia es una audiencia que es clave porque es cuando se define la cuestión. Normalmente muchos conciliadores las ponen después de los 20 días hábiles para, esto que mencioné hace un rato, para que, bueno, si no se llega a un acuerdo o si no va el demandado, se pueda cerrar la instancia por vencimiento del plazo. Entonces, normalmente los conciliadores, cuando fijan la segunda audiencia, la fijan para más allá del plazo de los 20 días, porque si el demandado no va, recuerden que tiene que haber 2 incomparecencias injustificadas, entonces si el demandado no va, directamente la cierran por vencimiento del plazo. Si no está vencido el plazo y el demandado a la segunda audiencia no compareció, por más que sea injustificada, hay que fijar una nueva audiencia, porque con una audiencia, con una incomparecencia injustificada no se puede cerrar el trámite. Entonces, vuelvo a la primera audiencia. Entonces, se puede acordar tener una segunda audiencia, y bueno, en esa segunda audiencia vendrá el conciliador, le preguntará al demandado si tiene alguna propuesta para, si trae algún ofrecimiento. Bueno, obviamente si dice que no, se cierra el procedimiento, se levanta lo que se denomina el acta de cierre. Y bueno, y si hay alguna oferta, algún ofrecimiento, y bueno, ahí entra una discusión. El actor va a decir que esto es poco, y bueno, entonces, doctor, ¿cuál es su pretensión? Bueno, empieza toda una etapa de negociación que, bueno, puede llegar a buen término, y si se llega a buen término, ese buen término va a quedar plasmada en un acta donde, bueno, se establecen el contenido, digamos, el contenido
el contenido del acuerdo. Por supuesto que este modelo de dos audiencias, bueno, no está escrito en ningún lado y es uno que se da con bastante frecuencia, ¿no? Pero podría darse otros escenarios. Por ejemplo, que llegue la primera audiencia y venga el demandado y diga, no, mire, nosotros no tenemos voluntad conciliatoria, consideramos que nuestro cliente actuó conforme a derecho y además tengo instrucciones de no conciliar, de manera tal que en ese caso, bueno, ante esa manifestación, obviamente se va a levantar un acta de cierre, digamos, ¿no? Eso podría ser el actor, de repente que también manifieste que no tiene ningún interés en conciliar, en cuyo caso también eso va a quedar cerrada en la primera audiencia. Después pueden pasar estas cosas extrañas, por ejemplo, como esta que conté que cayó un abogado con los cheques, digamos, eso me pasó una vez nada más en 25 años de ejercicio profesional. También en algún caso me fijó que en la segunda audiencia, como las partes estaban más o menos cerca, me han fijado una tercera. También hoy por hoy me parece que es, por la cantidad de trabajo que hay, me parece que es algo infrecuente, digamos, ¿no? Ustedes piensen que el conciliador también administra los tiempos, ¿no? Si ve que no hay posibilidad de conciliar, es pura pérdida. Hacer 15 audiencias y cobrar un gocol nada más, ¿no? Entonces, si ve que realmente no, la cosa no va ni para adelante ni para atrás, bueno, no, le conviene cerrar, hacer el trámite por un gocol y dedicarse a otra cosa. Así que bueno, en definitiva, los esquemas serían estos, básicos, ¿no? Primera audiencia, siempre hablamos cuando comparecen las partes, ¿no? Si primera audiencia, donde quizás ya la parte demandada diga, o una de las partes que no tiene interés conciliatorio, en cuyo caso se produce el cierre ahí, o fijar una segunda y en cuyo caso, bueno, ahí se termina de discutir. Yo muchas veces ya en la última parte, obviamente yo esto lo ejercí básicamente en la parte presencial, yo tomé en el ejercicio profesional solamente una partecita de la pandemia, antes de acceder pasarme al otro lado del mostrador. Yo lo que hacía era, mientras estábamos sentados, cuando iba por la parte actora, ¿no? Esperando a que nos llamaran, y si estaba el abogado de la otra parte, directamente para evitar todo esto, le preguntaba al abogado, doctor, con qué instrucciones viene. Porque si el letrado de la mandada dice, bueno, no, doctor, vengo a cerrar, o sea, no, porque no voy a hacer ningún ofrecimiento, tengo instrucciones de la empresa de cerrar, eso quiere decir, cuando habla de instrucciones de cerrar, quiere decir que no va a haber ofrecimiento. Bueno, ¿para qué me voy a gastar a explicar en qué consiste el reclamo si después el demandado me va a decir que no tiene interés en conciliar? Y si por el contrario, el letrado, no, lo que yo quiero es, las instrucciones que tengo es recoger la liquidación y ver si se puede fijar otra audiencia, que puede decir eso. Entonces, mientras esperaba al conciliador, yo ya le daba la liquidación y cuando entrábamos a la audiencia ya le decía directamente al conciliador, para evitar una pérdida de tiempo, mire, vamos a pedir que nos fijen una segunda audiencia. Pero bueno, este es un poco como, digamos, cómo es el funcionamiento práctico, que bueno, esto obviamente ahora ha cambiado, pero bueno, esto después ustedes van a ir perfeccionando esto y buscando solución práctica, digamos, a este etapa, ¿no es cierto? Bueno, un tema muy importante. Bueno, perdón, me olvidé de señalar una cosa con respecto a esto, ¿no? Siempre se levanta un acta. Si el acta es un acta de cierre, cuando hablamos de un acta de cierre es sin acuerdo, en ese acta de cierre deben constar los rubros objeto de reclamo. Entonces, ¿cómo saca el conciliador los rubros objeto de reclamo? De la liquidación que ustedes hicieron. De esa liquidación va a sacar los rubros objeto de reclamo. Y la inclusión de esos rubros objeto de reclamo en
en el acta es muy importante porque recuerden ustedes que, o sepan ustedes que cuando tengan que iniciar la demanda laboral, uno de los requisitos que le va a pedir la ley 24635 es acompañar el acta de cierre del ciclo. Si no acompañan el acta de cierre del ciclo, cuando ustedes inicien la demanda, el juzgado los va a intimar a que presenten la demanda bajo apercibimiento de tenerla por no presentado. Eso es sin acuerdo. Si llegan a un acuerdo, bueno, entonces el conciliador va a levantar el acta con los términos del acuerdo y ese acuerdo tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo, por director del ciclo. Recuerden ustedes que más allá de todas estas normas procesales, en materia de acuerdos conciliatorios rige la norma de fondo. Artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que los acuerdos conciliatorios serán válidos en la medida que cuenten con homologación de la autoridad judicial o administrativa, en donde se observe que existe una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Es decir, verificando si el acuerdo es justo, entre comillas, o no. Acá, como estamos en la etapa administrativa, la tiene que homologar el ministerio, la autoridad administrativa, que en este caso va a ser no el conciliador, sino el director del ciclo, que es un funcionario que está dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, que es el que tiene la facultad homologatoria previa a una intervención de una asesoría técnica legal que lo va a asesorar sobre los alcances y la legalidad del acuerdo firmado. Ese acuerdo firmado, homologado y con la expresión que tienen todos los acuerdos que el trabajador no tiene más nada que reclamar una vez percibidos los montos del acuerdo, tienen en la órbita de la capital federal efecto de cosa juzgada, es decir, que el trabajador no puede hacer otros reclamos que no estén, o que van a quedar todos subsumidos en ese acuerdo conciliatorio homologado, y en caso de incumplimiento, ese acuerdo es ejecutable en los tribunales laborales de la capital federal por el procedimiento de ejecución, de sentencia. Bueno, un tema muy importante es el tema de los honorarios acá. Ya vimos cómo funciona el tema de los honorarios del conciliador, pero no dijimos absolutamente nada con respecto al tema de los honorarios de los profesionales que intervengan. En el caso de honorarios de la parte demandada, bueno, esto obviamente sujeto de pacto, acuerdo, puede tener un abono con el demandado, puede cobrarle por audiencia, bueno, en fin, puede ser un porcentaje de lo que se ahorre, en fin, puede haber distintas variantes. Para el caso del abogado del trabajador, la cosa ya está un poco más limitada en cuanto a las posibilidades. Básicamente, como en todo reclamo laboral, el abogado tiene dos fuentes de percepción de honorario. Primero, los que están a cargo de la contraparte, lo que vendrían a ser las costas, porque obviamente el iniciar una instancia administrativa o el llevar adelante una instancia judicial genera costas. Entonces, si hay una parte que finalmente la demandada se aviene al pago, por más que sea de una suma, al solo efecto conciliatorio, obviamente esto es objeto de acuerdo, pero normalmente asume el pago de las costas. Y dentro de las costas está el tema de los honorarios del abogado de la parte actora. Entonces, primera fuente de percepción, lo que se le puede cobrar a la contraparte en materia de costas. La segunda fuente de percepción del abogado de la parte actora tiene que ver con el denominado pacto de quota litis. El pacto de quota litis es ese acuerdo en virtud del cual el abogado cobra un porcentaje de lo que el trabajador percibe como consecuencia de la acción judicial o en este caso de la tramitación administrativa. Entonces, dos fuentes de percepción. Con respecto a los honorarios a cargo de la contraparte, esto es objeto de negociación, pero normalmente se estila que es el 20% del monto conciliado. De todas maneras, la experiencia que yo he tenido, insisto, en el ejercicio profesional,
me exige decirle que esto tiene que quedar claro de entrada, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo presentaba la liquidación, subtotal tanto, sumando todos los rubros, costas 20% tanto, y si están inscritos en el IVA, 21% de IVA tanto. Es decir, ponía todo lo que, para que después no haya ningún tipo de duda. Porque a mí me pasó al principio, cuando recién empezaba en el ejercicio profesional, que estábamos en empezamos en esta famosa segunda audiencia a discutir, entonces llega la abogada de la contraparte y me dice, bueno, mire, doctor, la propuesta, el ofrecimiento de tanta plata, más sus honorarios. Claro, cuando dijo más sus honorarios, yo daba sentado que era el 20%. Bueno, empezamos a discutir que pin, que pam, que esto, que lo otro, fue una discusión bastante ardua, finalmente llegamos a un acuerdo con el cliente ahí, obviamente, con el trabajador. Cuando la conciliadora empieza a a estipular el contenido, digamos, el contenido del acuerdo, resulta que, bueno, el monto tanto, a favor del actor, hecho el efecto conciliatorio, pagadero de la siguiente forma, bueno, venía todo bien. Bueno, otro punto, otra cláusula. La parte demandada reconoce al letrado de la parte actora la suma de, bueno, hay que poner el importe y salta la abogada de la otra parte, de la demandada, y dice el importe que era el 10%, no el 20%. Yo, claro, yo me quedé, dije, no, doctora, ¿cómo el 10? El 20%. No, que sí, que no, que sí, que no. Y ustedes imagínense la situación, yo ya lo había convencido al cliente, y estaba, que ya se había acordado, que esta suma convenía, etcétera, etcétera, y quedaba postergado el tema por una discusión con respecto al tema de los honorarios, ¿no? Entonces, por suerte, el cliente comprensivo me dijo, bueno, no hay ningún problema, si no, no te expliqué cómo era la situación, bueno, si no te reconocen los honorarios, directamente nosotros yo no lo firmo, bueno, finalmente la demandada se vino a reconocer el 20%, pero fue una situación, digamos, una situación bastante compleja. Entonces, o uno lo aclara de entrada, o cuando le dicen, bueno, pregunta, es preferible quedar sobreabundante y no que quede, porque en general cuando ofrecen menos del 20 lo dicen, digamos, ¿no? A veces las compañías de seguros ofrecen el 10%, bueno, en fin, hay algunas políticas empresarias en ese sentido, pero bueno, uno eso lo tiene que saber, y tiene que quedar claro de entrada. Es decir, por lo menos a mi criterio, es un error que quede todo condicionado al pago de los honorarios. Bueno, si el pago de los honorarios es el 10%, es el 10%, y si es el 20%, el 20%, punto. A mayor monto de capital, mayor monto de honorarios. Pero eso tiene que quedar claramente establecido. Por supuesto, mi recomendación es que reclamen al abogado que hace parte actora el 20%. Y el pacto de cuota litis, que la reglamentación en materia de SECLO fija un límite del 10%. Ya para la instancia judicial, ese límite del 10% se eleva al 20%, pero bueno, en esta etapa la normativa habla del 10%. Obviamente son dos cosas independientes, son dos cosas separadas, y esto también hay que explicárselo al cliente. O sea, el hecho que la demandada diga, no, nosotros nos hacemos cargo de los honorarios, sí, se hacen cargo de los honorarios de la parte que le corresponde, pero eso no libera al actor de pagar el pacto de cuota litis que tiene siempre celebrado con su abogado. Bueno, ¿qué pasa con el tema del SECLO virtual? Llegó la pandemia, imposibilidad de la parte presencial, bueno, el director del SECLO saca una disposición, que es la 290/20, que establece o impone el denominado SECLO virtual. Que en rigor había ya una parte virtual, digamos, ¿no? Que toda la etapa previa, que esa sigue exactamente igual, pero el tema es el tema de las audiencias, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho el artículo 1 de esta disposición es habilitar las audiencias virtuales por cualquier medio tecnológico que se encuentre, digamos, a disposición de las partes.
Entonces, se hace por un sistema de videollamado, por una como esta del Zoom. Yo en su momento me había tenido que bajar, porque alguna tuve virtual, el Cisco Webex, que también es una plataforma que se utiliza, en fin. Eso depende, o sea, como que la disposición del ciclo no impuso una modalidad determinada, sino que por cualquier medio tecnológico, pensando en las dificultades que pueda tener el trabajador especialmente, son válidos en la medida que, bueno, se pueda garantizar el contacto, digamos, el contacto entre las partes. De manera tal que la vieja audiencia presencial es reemplazada y es sustituida por una audiencia virtual llevada adelante a través de instancias de carácter tecnológico. Bueno, procedimiento de inicio exactamente igual, esto lo seguimos. Bueno, obviamente para las notificaciones, el CECLO pide, y esto se carga en el formulario de inicio, correos electrónicos de las partes, celulares, etcétera, para poder realizar las notificaciones. El tema del acta, cuando no hay acuerdo o cuando, o sea, no hay ningún acuerdo, basta la firma del conciliador, no se requiere la firma de las partes. O sea, da una declaración jurada al conciliador y sobre esto no hay ningún problema. Y con respecto al tema del acta acuerdo, lo que se establece es la firma del documento impreso, o sea, se fija una audiencia se fija una videollamada en la cual las partes con los documentos, los acuerdos impresos, bueno, firmen, ante la mirada virtual del conciliador, el instrumento, el acuerdo, que después tiene que ser remitido por correo electrónico al conciliador, digamos, ¿no? Entonces, la firma del acta es sustituida, acta de acuerdo es sustituida a través de este mecanismo, a través de alguna videollamada o algún Zoom o por Cisco Webex, donde se conectan las partes, tienen el acuerdo, lo firman, el conciliador verifica la identidad, que las partes estén firmando, partes y letrados estén firmando ese documento después se digitaliza, se manda por correo electrónico al conciliador para que haga los trámites pertinentes para la homologación del acuerdo. Luego la homologación del acuerdo es notificada por correo electrónico a los letrados de las partes. Y normalmente el mecanismo de pago se hace o se establece en el acuerdo a través de transferencias electrónicas, digamos, ¿no? Las audiencias de pago que existían antes de la pandemia han quedado en el olvido, todo ahora queda establecido, digamos, a través de transferencias bancarias electrónicas. Creo que esta modificación me parece muy positiva en la práctica. Antes la verdad que se perdía muchísimo tiempo cuando era una audiencia presencial. Hay veces para tener que escuchar que el demandado no tenía ofrecimiento, había que ir al estudio del conciliador, interrumpir la mañana si estábamos en tribunales, y se perdía muchísimo tiempo con la espera, que a lo mejor el conciliador no nos atendía enseguida, ni que hablar de las partes que tenían o que pedir el día de trabajo, o a veces tenían que tomarse, no sé, colectivo, tren, subte, 3 medios de transporte para llegar y escuchar que no le van a ofrecer nada. Tiene que estar presente porque si no, no le daban el cierre, ¿no es cierto? Hoy por hoy, insisto, las poquitas audiencias que he podido tener, la verdad que el cambio es radical. Yo me acuerdo que tuve un caso, el trabajador se había ido a Santiago del Estero, bueno, en plena pandemia, porque tenía los parientes allí, etcétera, etcétera. Se conectó por videollamado, la cosa totalmente sencilla. Imagínense lo que hubiese sido con la situación de presencialidad. Así que bueno,
la verdad que espero que esto, porque se andaba rumoreando que a lo mejor había alguna vuelta atrás, especialmente con estos decretos que están dictándose en la órbita de la administración pública, donde están obligando a los empleados estatales a cumplir tareas en forma presencial. Entonces, se estaba rumoreando que quizás podía haber alguna marcha atrás con respecto a esto, y honestamente entiendo yo que sería un grave retroceso, ¿no? Si esto ocurriera. Esto es muy cómodo, uno se puede conectar o desde la casa, si no hay acuerdo dura minutos nada más, o desde el estudio, pero bueno, o sea, la verdad que se optimiza muchísimo el tiempo de todos los intervinientes, así que bueno, esperemos que esta metodología siga. Todo lo que hemos visto al principio es todo aplicable acá, solamente que la diferencia está en que las audiencias ahora se realizan a través de algún sistema de videollamados, y bueno, cómo es el tema de la instrumentación de las actas, ¿no? Sin acuerdo con firma del conciliador, que además las tiene que remitir después firmadas a las partes, a los letrados, y cuando hay acuerdo, bueno, mediante este mecanismo que acabamos de señalar recién. Bueno, todavía nos quedan minutos, digamos, pero yo básicamente lo que quería decir lo he dicho. Bueno, quedo abierto a las preguntas, consultas que me quieran hacer. Profe, ¿será posible que este material que es tan completo y tan esclarecedor nos pueda brindar? Sí, por supuesto, lo dejo a disposición de la organización para que lo puedan tener, digamos. Muchísimas gracias. Bueno, por lo que estoy viendo en el chat también estaban reclamando el material, así que bueno, por lo menos el material les pareció útil. Así que bueno, no sé, Lorena, no sé si está de la organización, que me parece que no está, pero bueno, bueno, les agradezco la atención. Sí, acá está, perdón. Bueno, bueno, yo les agradezco la paciencia que me han tenido de haber llegado hasta acá, así que bueno, a disposición de todos ustedes, y bueno, sigan participando en este curso, porque las clases de este curso realmente, y los docentes que vienen a darlo, menos en el caso mío, son realmente muy buenos. Así que bueno, esperamos verlos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, yo soy el administrador de esto. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la reunión. Gracias. Buenas noches, doctor.